El uso de la sal en las iglesias, con fines espirituales. En el contexto histórico, la sal era utilizado como un elemento indispensable para la vida. Era utilizado como condimento, un conservador de alimentos, como desinfectante, un elemento de ofrendas ceremoniales y también como forma de pago. Formación bíblica. La Biblia hace muchas referencias a la sal y en algunos contextos la mención de la sal se hace en un sentido metafórico, en la que destacan significados relacionados con, anote, la permanencia, la lealtad, la utilidad, la durabilidad, la fidelidad, el valor y la pureza. Como la Biblia como la máxima autoridad, podemos darnos cuenta que no nos enseña a hacer guerra espiritual utilizando la sal. Vamos a ver breves estudios que estaremos dando con respecto al uso de la sal para fines espirituales. Continuamos. El uso de la sal en el Antiguo Testamento. La sal era importante en la adoración hebrea, para llevar a cabo las ofrendas. Levítico 2:13 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A esta mención bíblica de la sal, se le llama la sal del pacto. También Ezequiel 43:23 al 24 Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. En esta mención bíblica, la sal actúa como un elemento que evita la corrupción y preserva en pureza la ofrenda. Todas las ofrendas de Levítico, imágenes de la ofrenda de Cristo, debían ser presentadas con sal que era señal del pacto con Dios. El uso de la sal en el Nuevo Testamento. Mateo 5 versículo 13, Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra, señalando a la utilidad de la sal como preservante y también como un elemento de purificación para el mundo. Colosenses 4 versículo 6, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así como la sal detiene la corrupción, los creyentes deben de ser un freno a la corrupción del mundo, con sus hechos y palabras. Información histórica. Una de las características principales asociadas a la sal en el pensamiento popular, es la de su ofrecimiento como signo de amistad, esto relacionado a una de sus propiedades, su estabilidad. En la Edad Media se pensó que por esta razón el diablo detesta la sal. La gran importancia atribuida a la sal condujo a considerarla con poderes sobrenaturales, y ha sido empleada en procedimientos mágicos. Su función principal estaba relacionada con apartar la influencia del espíritu maligno. Esta creencia existió ya entre los hombres de las más primitivas civilizaciones. Así la sal se ha empleado como amuleto, y una herramienta para defenderse de las brujas y espíritus malvados. La creencia de que la sal es un símbolo de protección fue implementado por la Iglesia Católica. Su uso en la Iglesia pertenece exclusivamente al rito romano. El ritual conoce dos tipos de sal para propósitos litúrgicos: la sal bautismal y la sal bendita. Desde Constantino, la Iglesia empezó a permitir muchas cosas que venían de la brujería y el ocultismo. La Iglesia Católica, al ser regida por la santería y predominar en el mundo, hacen de la tradición una forma de vivencia. Por ejemplo, la pulsera roja en la mano, es un resguardo de protección, y la Iglesia cree lo mismo. Creen que la pulsera cuidará al niño del mal de ojo. También en las campanas de las iglesias supuestamente se bendecían con agua salada para establecer una buena comunicación con Dios y alejar los malos espíritus. En el bautismo católico el pequeño se unge con agua salada. De esa manera el agua con sal sirve como ritual para alejar el desaliento y la baja energía. Los brujos le conceden a la sal este tipo de poder, también echando en las esquinas y haciendo círculos mágicos con sal para invocar espíritus. Testimonio de un siervo de Dios que estuvo en el ocultismo. La sal contiene ciertas cosas, que al utilizarse para algo espiritual, los demonios tienen más fuerza.
Cuando una persona tira agua con sal, en ese momento da inicio a un hechizo, el cual al no ser terminado con ciertas cosas que le hacen falta, abren puertas o portales a los demonios. Ellos pueden decir que funciona y el tormento se va de la casa, sin embargo días después de hacerlo se enferman, los niños se ponen rebeldes, problemas de familia, etc. Porque en el mundo espiritual hay niveles y portales, hay algo que se llama intercambio, eso es cuando un demonio hace un intercambio de cuerpo o región por recibir algo a cambio, al tirar agua con sal hacen que estos demonios se vayan porque recibieron lo que les daba fuerzas, pero ellos cambian su posición con otro espíritu inmundo, por eso nunca son libres. Eso mismo sucede cuando una persona enferma busca sanidad en los brujos, ellos salen sin la enfermedad, pero luego vienen otros problemas. Esto sucede por el intercambio de territorio que tuvieron los demonios. En el momento que la gente le da agua con sal a un endemoniado, le da fuerzas y pide agua ya que puede ser un espíritu inmundo que se rige por el agua. En la naturaleza hay 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. El demonio se alimenta según el elemento por el cual se mueve. Entonces los espíritus que cuando están en una persona piden agua, son espíritus que se rigen en el mar. Yemaya es un ejemplo de un espíritu inmundo del mar. Este demonio provoca un baile sensual llamado tuek. En el ocultismo a este baile se le llama el baile de las olas. Luego los otros demonios que piden solo agua y toman fuerza, son los espíritus de río. Ejemplo: los indios de las aguas. Cuando se hacen estos rituales, se abren portales en donde entran demonios y destruyen familias y hasta la misma congregación. Muchos grupos de cristianos equivocadamente usan la sal para supuestamente hacer guerra espiritual a nivel estratégico y de este modo alejar a las fuerzas del mal. Algunos de ellos apelan al uso de la sal, que hace un pasaje del Antiguo Testamento, el de Segundo Libro de Reyes capítulo 2 versículos 19 al 22, donde Eliseo sanó las aguas poniéndole sal y entonces todos pudieron beberlas. El problema de interpretar este texto como normativo, como un mandato o una fórmula que debe seguirse, es que si hacemos eso con ese pasaje, también hay que hacer lo mismo y tomar como normativo, Éxodo capítulo 15 versículos 22 al 26, donde Moisés echó un árbol a las aguas y entonces el pueblo pudo beberla. Si se toma como normativo un texto, entonces hay que tomar como normativo el otro. Sea cual sea el motivo por el cual Dios haya ordenado poner sal o madera a las aguas en el Antiguo Testamento, esos textos no fueron puestos en la Biblia para idear fórmulas para enfrentar las fuerzas del mal. El mejor libro para interpretar el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la sal se emplea como una metáfora de la iglesia y por eso se nos llama la sal de la tierra. Mateo 5:13. Nosotros somos quienes preservamos del mal este mundo e impedimos que la tierra se corrompa. Tal cual los escritores veían la sal como método para preservar a las carnes de la descomposición. Además, Jesús no usó la sal para echar fuera demonios. Los apóstoles no usaron la sal para echar fuera demonios. Los demonios no le tienen miedo a la sal sino que a Jesucristo. En las epístolas paulinas, generales y pastorales no se instruye ni se enseña el uso de la sal para fines espirituales. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la práctica de estos ritos paganos? La Biblia de manera contundente rechaza y condena las prácticas de hechicería, manifestando que de ninguna manera un salvo o regenerado puede practicarlas. Esto dice Deuteronomio 18 versículos 10 al 13: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En muchos lugares, utilizan la sal para reprender demonios, porque según ellos los demonios le tienen temor a la sal o Dios se los ha revelado. Pero la Biblia no puede contradecirse y por esta razón cuando están orando por un endemoniado utilizan el agua con sal y supuestamente los demonios se van. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mateo capítulo 17 versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Marcos capítulo 16 versículo 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No menciona la sal para hacer guerra de los demonios. Las órdenes de Jesús son claras.
en mi nombre y con oración y ayuno. Tampoco la usó Pablo para reprender al demonio. Hechos capítulo 16 versículo 16 al 18, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces la sal no tiene ningún poder para echar fuera demonios. Peligrosamente mucha gente lo utiliza, por falta de conocimiento y falta de autoridad, como amuleto para protegerse y saturar casas endemoniadas.